esta pregunta: ¿qué es la Iglesia Católica? Todos, al menos una vez en nuestras vidas, hemos usado este término, pero hay una confusión para definirlo, ya que existe una dualidad entre conceptos. Por un lado, se puede definir a la Iglesia bajo una perspectiva de organización social y universal, o bien como un lugar físico al que acuden los feligreses a congresarse con regularidad. Por dicha razón, surgen los siguientes conceptos. Primero, la Iglesia como una organización es una institución religiosa constituida por un conjunto de fieles unidos por la misma fe, así como también por la práctica de las mismas doctrinas religiosas. Además, como toda organización, la Iglesia posee un estricto sistema jerárquico que le permite difundir sus preceptos dogmáticos, ritos y creencias, así como también mantener el orden dentro de sus sacerdotes y fieles. Por otro lado, la Iglesia como lugar o edificio es un templo destinado al culto religioso público de la fe cristiana. Usualmente se suelen llamar iglesias a las que desde un punto de vista arquitectónico no representan un hito o bien, siendo su finalidad institucional menor. Es así que las iglesias pueden recibir la siguiente clasificación. Iglesia catedral es en la que reside el obispo o un arzobispo con su cabildo. Iglesia primada es la sede de un primado, el cual es un rango otorgado a algunos obispos que tienen una primacía sobre los demás. La basílica es un título especial del Papa por su riqueza histórica o por su importancia religiosa. Iglesia decanal, la cual es la sede de un decanato reagrupando varias parroquias alrededor de un decano. Iglesia parroquial es una de las partes de una diócesis resultante de la separación territorial en la organización de la Iglesia Católica. Entonces, hay que destacar que la Iglesia como institución tiene la misión de preparar el camino para el establecimiento final del reino de Dios en la tierra. Su objetivo primero es cultivar los atributos de Cristo en el hombre y segundo, transformar a la sociedad de manera que el mundo sea un lugar mejor y más pacífico para habitar. Pero eso no significa que la iglesia como un edificio sea menos relevante. Al contrario, estas estructuras son el principal lugar donde se transmite a cada creyente la fe común y éste la articula a su modo personal y comunitario. Iglesia quiere decir comunidad convocada, en este caso convocada por Cristo, el que dio ciertas características a la iglesia para que la distinguiéramos como la verdadera. Entre estas características está la unidad. En primer lugar, unidad de fe, que se muestra por el credo que rezamos todos los domingos, que es el mismo que rezaban los apóstoles y describe en pocas palabras en qué creemos como católicos. En segundo lugar, unidad de comunión, pues formamos una sola iglesia en todo el mundo, en donde nuestro jefe, nuestro rey, es precisamente Cristo, y su vicario, la cabeza visible de la iglesia, es el Papa. Es la misma en todas las partes del mundo, ya sea en Cuba, en México o en España, igual que en los primeros tiempos en donde existía la misma iglesia en Filipo o en Corintio. Unidad de comunión también, porque comemos del mismo pan y formamos un mismo cuerpo. Es necesario que colaboremos en esta unidad, que estemos unidos entre nosotros, unidos entre los grupos sin que haya ninguna división, y después estos grupos unidos al sacerdote, y él a su vez unido al Papa y al Obispo. Así, dar testimonio verdadero de que somos nosotros la Iglesia de Cristo y que en nosotros se cumple su destino. La Iglesia es llamada también cuerpo místico de Cristo, en donde Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo.
Está viva como el cuerpo de cualquiera de nosotros lo está. Siente dolor cuando una parte se enferma. Siente alegría cuando una parte se mejora. Cada uno de nosotros forma la Iglesia de Cristo y es en nosotros, en los jóvenes, donde la Iglesia se mira a sí misma. Gracias a muchas personas, hoy tenemos nuestra fe. Desde los primeros tiempos hasta el día de hoy, desde los apóstoles, mártires y tantos santos que, al dar su vida, nos mostraron el valor de nuestra fe. Ahora, el Santo Padre nos dice que nosotros, que cada uno de nosotros, somos la esperanza de la Iglesia, porque ahora nos corresponde tomar la estafeta de nuestra fe y transmitirla, para continuar a través de nuestro testimonio esa gran labor que Cristo ha dejado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, en resumen, Cristo fundó la Iglesia, la única y auténtica depositaria de lo que Dios quiere de nosotros, y puso a Pedro y a sus sucesores, los papas, para reconocerla como la verdadera y para guiarla. Un verdadero miembro de la Iglesia vive diariamente el mandato de Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Si viviéramos en profundidad todo lo que la Iglesia Católica nos recomienda, llegaríamos al máximo nivel y plenitud que un hombre y una mujer pueden llegar: la santidad. Según el Evangelio, donde narra los pasos sucesivos con los que Cristo fundó su Iglesia, eligió a sus 12 apóstoles. A su apóstol Pedro lo designó vicario suyo en la tierra, entregando el poder supremo sobre toda la Iglesia. Hizo muchos milagros para demostrar que con él había llegado el reino de Dios. Con su muerte en la cruz, consiguió la salvación de todos los hombres. Y en la última piedra fue la venida del Espíritu Santo, que envió desde el cielo el día de Pentecostés. Cristo fundó la Iglesia con la misión de continuar en la tierra el plan divino de salvación, el misterio de la Iglesia. Ahora, ¿sabías que en los primeros siglos la Iglesia la conformaban los 12 discípulos de Jesús? Sí, siendo el fruto de los fieles que a pesar de todo cumplían con su promesa predicando el Evangelio. El Papa menciona repetidamente una realidad central para comprender dicho misterio. Nos dice que la Iglesia es sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Asimismo, la Iglesia, en su esencia profunda, es un misterio de comunión interpersonal, comunión con las tres personas divinas, hecha posible por el Espíritu Santo, que inserta vitalmente en Jesucristo al renacido en el bautismo, y comunión de los bautizados entre sí, como hijos del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Viéndose de otra forma, la Iglesia es esencialmente un misterio de comunión con Dios mismo, con Cristo y en la comunión con nosotros. Es la comunión que explica una plena realización entre persona y persona. La Iglesia es humana y divina al mismo tiempo, visible e invisible a la vez, y también es jerárquica y carismática, aunque los carismas están subordinados a la jerarquía, que gobierna en nombre de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, dador de los carismas. Bien, con todo lo mencionado anteriormente, se concluye que el misterio de la Iglesia se encuentra en Cristo. Es un sacramento que une a la humanidad con Dios, siendo una comunidad de amor, fe y esperanza. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los deberes con nuestra Madre y como buenos cristianos que debemos tener con la Iglesia son los siguientes. Creer lo que la Iglesia nos enseña. La fe cristiana nos enseña que la Iglesia es una realidad sobrenatural y divina, porque tiene su origen en Cristo y cuenta con un mensaje que viene de Dios,
Además, su finalidad última es la salvación de los hombres. Segundo, cumplir lo que nos manda, es decir, los 5 mandamientos de la Iglesia. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Confesar los pecados mortales. Comulgar por Pascua de Resurrección. Ayunar y abstenerse de carne cuando lo mande la Iglesia. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Además, amarla de verdad, es decir, sintiéndonos felices y honrados de pertenecer a ella. Y por último, rezar por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por los sacerdotes y todos los cristianos.